Esta es nuestra presentación número 3 de la serie La Iglesia. Y yo voy a comenzar hablando un poco sobre lo que realmente es una iglesia. Porque muchas veces vamos a lugares que creemos que vamos a una iglesia. Y en realidad lo que vemos es todo menos una iglesia. A veces hay un desfile de moda. Muchas veces en lo que se va es, lo que hay es una especie de restaurante, de comedera. Otras veces, bueno, se va a competir quién canta mejor, quién hace las cosas mejor o mejores. Y realmente no creo que ese sea el propósito de una iglesia. Una iglesia es un lugar, como dijimos ya en programas anteriores, donde la gente se reúne a adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero esa adoración a Dios, esa manera de nosotros entregarnos a Dios, debe de tener también lineamientos y condiciones. No podemos adorar a Dios como adorábamos al santo de la parroquia donde nosotros nos congregábamos anteriormente, o al Dios de los ancestros nuestros, de los indios nuestros. A Dios hay que adorarlo con reconocimiento de quién es Él. Él es el Dios todopoderoso, y si nosotros no estamos listos para darle la gloria a Él en todo lo que hacemos, mejor que no lo hagamos. Así que ir a la iglesia es como ir a la escuela. El que va por primera vez a una iglesia espera recibir algo en la iglesia que sea diferente a lo que él conoce o ella conoce. De modo que nosotros, con las enseñanzas que estamos llevando, estamos tratando primeramente de decirle lo que es una iglesia, y luego vamos a entrar en lo que son los cultos, cómo organizar un servicio, cómo organizar la música, cómo organizar todo lo que es un servicio a Dios. Y al final de este curso de la iglesia, usted va a preparar a su pueblo, o al pueblo que Dios le ha puesto bajo sus órdenes, si es que Dios lo ha puesto, o al pueblo que usted va a dirigir en el futuro, porque puede que usted esté preparándose para servir en el futuro. Dios lo va a preparar a través de nosotros, y tenemos la certeza de que usted va a aprender muchas cosas. Hoy vamos a continuar con las raíces históricas de la iglesia en la parte segunda. Y comenzamos con el día de Pentecostés. ¿Quién quiere comenzar primero de los tres? Ya yo hablé. Y tú siempre hablas. Gracias. Pentecostés es el día del verdadero nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Lo que dice acá el autor. La iglesia del Nuevo Testamento. Sí. Pero ¿qué significa Pentecostés? Correcto, eso es algo interesante. Sí. ¿Qué significa Pentecostés? Bueno, aquí era la palabra, Penta. Ok, pero ¿por qué no le hablamos a ¿Qué es el Pentecostés? Ok, tú empezaste. Tira, no hay problema. Tú tira, claro. Bueno, cuando Jesús él muere, o antes de morir, empieza caminando por el mundo por 40 días. O sea, él está después de su muerte. Sigue Se presenta por 40 días después de 40 días. Y le dice a la iglesia o al cuerpo a sus seguidores, que se vayan a Jerusalén y lo esperen, porque algo va a pasar. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice que es el libro de los Hechos, lo escribió Lucas también. Y él dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé de todas las cosas que el Señor hizo, hasta que después de haber recibido mandamiento por el Espíritu fue tomado esto y lo otro. Entonces, bueno, eso lo habla en el capítulo 1. Yeah. Entonces, esperan por 10 días. Y en el 10º día, o sea, son 40 días que Cristo había caminado después de su muerte, después de su resurrección. Más bien, sí. Y le dice al pueblo, al culto que lo seguía, a los 12 más, a la gente que seguía a los 12, es que los esperara en un lugar, en Jerusalén, por 10 días. O sea, que esperen por un tiempo. Que vayan a predicar, o sea, a orar, que vayan a esperar. Y esperen por 10 días y llega el Espíritu Santo y unge al pueblo de Israel.
O sea que en sí no fue que el Señor le dijo esperen por 10 días. No. Él le dijo no se vayan de Jerusalén hasta que Esperen. ustedes sean investidos Yeah. de poder de lo alto. Los discípulos no tenían ni idea Yeah. de cuántos días tendrían que esperar. Entonces ahí fue que se formó el problema. Que había muchísimos y al final quedaban pocos. Dale. Entonces, de la resurrección de Cristo hasta ese día cuando llega el Espíritu Santo son 50 días. Y de ahí nace el día Pentecostés, que son 50. Ya, pero Pentecostés también era una de las grandes fiestas anuales Ay, establecidas. ¿por qué no lo quisiste decir Ok. al principio? No, Tenía bueno, miedo, no. ¿no? No, Pensando no, que no. José venía con una falsa doctrina. Pero ¿no? hay que verle, no, bueno, caramba, si él es maestro también, tiene que ser Sí, pues, maestro puede y ser alumno, maestro y todos bueno, somos maestro maestros malo, malos. porque- Ok, no, pero lo que dice acá, ¿no? La palabra significa, bueno, una palabra bastante rara para nosotros, es yo no lo sé, Quincuagésima. eso, ¿cómo se dice? Quincuagésimo Háblalo- día. Háblalo en Quincuagésima. español. Háblalo en ¿Eh? español. ¿Cómo? 50 días después de la 50. Pascua. Bueno, ok. Sigamos. Se daba entonces lo que dice acá el autor entre mayo y junio, 50 días después de la Pascua, no, tú te dijiste antes, Después de la Pascua. ¿Qué después? Y quiero que la Pascua. Ahí está. José, Vuelve esa José. es otra, Y viene ¿no? José nuevamente. José está preguntando. No, él dijo que el fútbol viene de allá, de su Por país. supuesto. No, pero Ese- no, ese- no. Eso hay que verificarlo bien si vino o no viene. Después lo seguimos en el próximo capítulo. Sí, pero ahí fue eso, fue un gol de media cancha. Bueno, bueno, acá nos explica, lo que digamos son términos sinónimos de fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas. Eso lo encontramos en Deuteronomio, Yeah. en Número y en, ¿se quiere? Éxodo, ¿ok? Éxodo 23, 16. Sí, correcto. O sea que la fiesta de Pentecostés era la fiesta de las primicias. Sí. Cuando los judíos, ¿y qué primicia, José? Ahí ¿Qué va, primicia? vamos a agarrar la primicia. Que son los primeros frutos. Cuando el campesino plantaba, las primeras frutas de su cultura, de su culto, De su de agricultura. la De su agricultura. las llevaba al templo. José hay que perdonarlo porque habla más inglés que español, pero le estamos enseñando a la fuerza. Entonces ellos llevaban esas primicias lo que Dios lo había bendecido y lo llevan al templo y lo quemaban y bendecían a Dios. También lo quemaban y otra parte también se lo daban para los sacerdotes que Los comieran. Yeah. Es importante aquí hablar este punto de la primicia, porque la gente dice, eso estaba en el Antiguo Testamento y yo no lo tengo que hacer. La gente que son codos, que no les gusta aflojar para la obra, se busca cualquier excusa para no dar algo por la causa del Señor. Pero qué bonito sería que la iglesia por lo menos una vez por año haga una fiesta de la primicia y que la gente lleve la primicia. Si tenía 2 vacas, bueno, si le nació un becerro. Vos sabés que lo que está diciendo es algo cuando mis hijos eran pequeños, nos invitaron a una iglesia, una amiguita, y era casualmente es una iglesia cerca de casa donde se hace, es una iglesia presbiteriana. Aleluya. Sí, una son iglesia, de la gente buena, sí. una iglesia presbiteriana donde es el primer domingo de junio que ellos lo hacen, y cada uno lleva lo primero, y llevaban y también llevaban cosas para que se hiciera una oración para bendecir, y ahí en la iglesia fue cómico porque habían animalitos, habían No, pero ya. yo lo viví, fue algo No todavía te gustan los animales, pero ahí me llevan una vaca a la iglesia. Bueno, pero otros llevaban otras cosas y se hizo una oración y me pareció, digamos, nunca había estado en un servicio así, pero me pareció muy, muy interesante. Yo creo que te lo comenté a ti. El primer domingo de junio. El primer domingo de junio. Es el Día del Padre, ¿no? No, el segundo Ok. domingo, el Día del Padre. Ok. Pero el primer domingo de junio es el día que se hace la fiesta también hay muchas iglesias lo hacen desde Pentecostés. Está, sí. No, el calendario El está calendario, claro cuanto sí. a eso, no hay problema. Pero el punto es, volviendo al punto de la primicia, que qué bueno fuera que la gente tomara conciencia de que la iglesia no puede caminar si no hay ofrendas, si no hay primicias, si no hay donaciones, la iglesia no puede caminar. Usted ve esas grandes iglesias que hoy se ven por la televisión o por donde usted anda. Eso no ha nacido de la nada. Eso no ha sido que un ángel del cielo vino y trajo una ofrenda para que hiciera. No. La responsabilidad de la persona que recibe la unción de Dios a través de la predicación o de la enseñanza, en este caso, es
que nosotros le enseñamos y usted suple nuestra necesidad, porque nosotros estamos sacando tiempo, preparándonos para ayudarlo a usted, para que usted tenga un éxito mejor en su ministerio. Y también aquellos que no son, oiga bien, apréndalo para su propio ministerio, aquellos que no son ministros, que son pastores o que no son obreros, deben de enseñar también a los que están bajo su autoridad o su mando, de que es necesario soportar la obra de Dios, sea con primicia, con diezmo, con ofrenda, con lo que sea, pero es necesario hacerlo, porque recibe bendición y es bíblico. Es más, José, sí. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene? El que no tiene debe de ser bendecido entonces por el que tiene en la iglesia. Pero siempre no tiene, José. Sí, siempre la... No, sí sé, pero sí, pues también muchas veces la gente pregunta, pues, yo no estoy trabajando, yo no tengo, ¿cómo le puedo dar al servicio de Dios? ¿Sí? Yo en ese sentido, si alguien me pregunta, yo no tengo, yo le pregunto, ¿qué tiene usted? No, que yo lo que tengo son solamente 3 gallinas. ¿Usted está dispuesto a dar una de esas gallinas para Dios? Muchos van a decir, no, yo no lo de... pues usted no tiene nada. ¿Me entiende? La gente debe de estar dispuesto a dar de corazón. No quiero decirle que le quiten las 3 gallinas. Pero si usted tiene 3 gallinas, usted tiene algo. No va a decir que no tiene nada. Tiene 3 huevos, usted tiene algo. Tiene 3 becerros, usted tiene algo. Malo es aquel que no tiene nada, nada, nada. Y que depende solamente de lo que Dios le supla para comer cada día y dónde va a dormir ese día también, porque no tiene nada. Pero todos nosotros tenemos algo, y si tenemos algo, podemos hacer algo también por la causa. Especialmente en las iglesias de Sudamérica, Centroamérica, hay iglesias que son muy, digamos, humildes y que la gente vive en una manera, digamos, de lo que cultiva, de sus gente, podríamos decir, de campo. Y a veces no te van a traer una ofrenda, pero te van a traer... Yo fui, o sea, a mí me pasó, estuve dando un curso en un lugar donde era una comunidad que toda gente de Bolivia y todos hablaban el quechua, no quichua, sino el quechua. Y fue algo interesante, o sea, a veces uno dice, bueno, ¿cómo puede...? Hablé y leí y prediqué en quechua, pero bueno, algo interesante. Y la gente que te trae, digamos, lo que ellos tienen de corazón, te lo traen, o sea, frutas o como vos dijiste, una gallina. A mí no me trajeron una gallina, pero me trajeron un cajón de duraznos. Ay, qué bendición. Sí, y en Chile lo hacen de una vez. En Chile lo hacen en dulce de una vez. Así que, o sea, depende, digamos, de donde esté la iglesia, de donde esté la gente, de lo que la gente tiene para dar, ¿no? Claro, yo oí de un testimonio, no lo viví yo, pero yo vi un testimonio en un lugar en República Dominicana, de un lugar que se llama Atomayor del Rey. Una señora le nació su primer becerro de la vacada que tenía, del ganado. Le nació el primer becerro y ella lo donó para la obra del Señor como primicia. ¿Y sabe lo que pasa? Que la vaca cuando parió, la próxima vez parió 3 becerros y salió en todos los periódicos, en todas partes. Porque hay vacas que paren 2, algunas, pero que paran 3 fuera de lo normal. Y esa mujer recibió lo que había dado más 2 becerros. O sea, hay que ver que Dios bendice. No voy a decir que todas las veces que usted done un becerro va a recibir 3, pero Dios es capaz de hacerlo. Claro que si usted cree. Sigamos, señora, no nos metamos tanto en eso. A la gente no le gusta dar. Algo que tú estabas hablando al principio es sobre la iglesia. En otro día hablamos sobre la iglesia, que es un lugar donde nos juntamos una vez a la semana y como que ponemos la iglesia en un pedestal. Que es algo que está ahí arriba y nadie lo puede implementar o implementar. No puede experimentar. Y la iglesia siempre, hablamos de la sinagoga por un segundo. Sí. Que no era solamente un lugar donde iban el sábado a predicar o a hablar sobre Dios, pero se juntaban todos los días de la semana. O sea, era un culto para la comunidad, para aprender, para enseñar, para tomar todos los problemas sociales que ellos tenían. Entonces empieza la iglesia antigua con el mismo propósito. El mismo patrón. Con el mismo patrón, para dar a la gente que no tenía dinero, para los que estaban siendo perseguidos, para ayudarles a ellos. Y la iglesia empieza a ser también un centro comunitario, como un centro
donde iban a adorar a Dios. Entonces, la iglesia en su principio era eso. Y lo que ha pasado en nuestros días es que eso se ha perdido. Se ha perdido porque obreros, diríamos, obreros malintencionados, quizás podría yo decir, o mala fe en buen español, se han apoderado de las riquezas de la iglesia. Y ellos tienen de todo, pero el pueblo no tiene nada. Entonces, la iglesia primitiva no fue así, la primera iglesia no fue así. La gente iba, y si lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 3 y 4 y 5, que en el capítulo 5 fue cuando apareció la primera pareja que se levantaron hablando mentiras, que habían vendido todo y esa cosa, usted lo puede leer en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia debe de ser un lugar donde el que tiene hambre encuentre que comer. Claro. Donde el que está desnudo encuentre ropa para vestirse. Donde el enfermo encuentre la medicina. Por eso el Señor dice que cuando en aquel día me dirán, Señor, yo estuve enfermo y viniste a verme, estuve en la cárcel, viniste a mí, y le dirá, ¿cuándo lo hice? Porque yo no me acuerdo. Dice, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí también lo hiciste, dice el Señor. Pero hoy hay personas que han de alguna manera desarrollado un sistema que solamente le beneficia a dos o tres, y hay un pueblo que sufre por esa situación. Que no sea así en el liderazgo que usted está desarrollando o va a desarrollar. Que en su iglesia haya un departamento para los necesitados. Eso es solamente asunto de administración. Es un asunto de que usted diga, bueno, van a entrar 10 vacas o 15 pollos. Hay un pollo que va a ser para la comunidad. Este va a ser para... Que usted divida bien lo que tiene. Y que no piense en enriquecerse, porque Dios entonces va a subir la iglesia completa. Y si la iglesia es rica, todos van a ser ricos. Y si la iglesia es pobre, es porque no dan. Yo no me pongo cosas cuando hay gente que son tan cosas. O sea, duros. Nos quedan 5 minutos, varón. Entonces, cuando nosotros damos a la iglesia, no lo damos al pastor o para los líderes de la iglesia, pero lo estamos dando para la comunidad, para que la comunidad crezca, para que la comunidad cristiana siga avanzando y para que la palabra de Dios se siga predicando. O sea, por eso estamos dando nosotros cuando damos nuestro diezmo o nuestra ofrenda o nuestro primicias. Es para eso. José, la realidad de Pentecostés, ¿cuál fue entonces? Porque comenzamos hablando de Pentecostés, tenemos que cerrar. Sí. Habían 120 personas en el día de Pentecostés que se habían reunido en el aposento alto a orar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. Dice que el estruendo fue tan grande que se reunieron gente de todos los alrededores y vinieron a ver qué es lo que había pasado. Como decíamos anteriormente, que la gente se reunía, en este caso en Jerusalén, para la Pascua. Sí. Entonces, ellos, no solamente estos 120 estaban en Jerusalén, pero estaba todo el pueblo judío, porque era mandato para ellos ir una vez al año a Jerusalén, al templo. Entonces, habían miles y miles de gentes en el templo en este momento. Tiene que haber sido lindo estar Entonces, en ese momento. Viene el Espíritu Santo y unge a la gente. Pero el Espíritu Santo no desciende en el lugar donde estaba el templo. No. Sino que en otro lugar apartado. Correcto. Porque la idolatría de la gente estaba en el templo. Sí. Y mucha gente tiene idolatría del templo. Correcto. Y el Espíritu Santo desciende en un lugar apartado, diferente al templo. Correcto. Y cuando la gente oye aquel revolú, oye aquel estruendo, arrancan para allá a ver qué es lo que ha pasado. Y bueno, José, yo no te quiero quitar la palabra. Pero cuando hablamos de templo, en el caso de Jerusalén, Jerusalén estaba arriba de un cerro. Sí. Es una ciudad alrededor del monte de Sion. Y cuando hablamos del templo, muchas veces se refiere que era Jerusalén entero, pero el templo estaba dentro de Jerusalén. Y entonces llega el Espíritu Santo y la gente empieza a hablar en lenguas. No solamente estos 120, pero hay gente que nunca habían escuchado sobre Cristo anteriormente, o seguramente habían escuchado, pero son tomados por el Espíritu Santo.
y empiezan a hablar en otras lenguas. La gente le hace mucho énfasis en el hablar en otras lenguas. Sí. Especialmente los movimientos carismáticos pentecostales hablan mucho del hablar en otras lenguas, que si tú hablas en lengua, y que si no hablas en lengua, y que esto y que lo otro. Pero lo más importante que aconteció en el día de Pentecostés no fue que hablaran en otras lenguas, Correcto. sino que había una multitud y esa multitud entera le interpretaba, Yeah. oía y entendía lo que En su decía. lengua. En su propia lengua. Y dice que habían árabes, habían elamitas, habían de todo parte del mundo, pongamos, habían franceses, alemanes, ingleses, de todo allí, y cada uno le oía hablar en su propia lengua el discurso que predicaba Pedro. Yeah. No podemos terminar hoy en este no se vende segmento, eso, pero pero bueno. en el mismo caso que venía gente de todo el mundo Claro, a ese lugar. a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era, una ciudad importante. Una ciudad importante. Entonces, como gente iba a Nueva York, por ejemplo, Sí. a una vez al año, durante el Año Nuevo, por ejemplo. Se reúnen en el Times Square Sí. a esperar al año Nuevo. Entonces, esta gente iba a Jerusalén una vez al año para esperar lo mismo. Para esperar, o sea, iban como a tomar fotos Esperar algo. a la Pascua de los judíos. Y en ese momento llega el Espíritu Santo, que no solamente para los judíos, para todos los gentiles que estaban ahí. Claro. Entonces había una multitud de gente que estaba en Jerusalén y estaban en ese tiempo. Pero bueno que entendamos también que los que venían de la mayoría de naciones que venían a adorar eran porque eran judíos descendientes o quizás porque se habían hecho judíos, siendo gentiles, se habían hecho judíos, guardaban la religión y venían a adorar a Jerusalén. Pero cuando el estruendo sonó, cayó sobre los 120 que estaban allí y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, la bendición estaba en que los que estaban allí le interpretaban. Por supuesto. Yo nunca he visto una cosa así. Yeah. Solo Bueno. ahí. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Bueno, el tiempo se nos termina en este pequeño segmento y en el próximo segmento vamos a continuar con las raíces históricas, segunda parte de la iglesia. Por hoy tocamos solamente cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. La base bíblica que tenemos para esto está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Es cuando comienza la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerden que habíamos hablado de que la iglesia venía desde el Antiguo Testamento con este muchacho que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El que mató a Caín. Abel. Con Abel, el primer mártir. Nosotros comenzamos a contar ya que esa gente están siendo seleccionados y guardados para el día en que Cristo ha de venir. Y hemos empezado por Abel, por Juan Bautista. Y toda esa gente lo hemos mencionado. Entonces, concluimos hoy con el asunto de que descendió en el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre los 120 y que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero la introducción de esto está en el capítulo 1, que fue justamente donde comenzamos en esta clase. Dios le bendiga, Dios le guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le dé paz. Y nos vemos en nuestra próxima clase, que será sobre raíces históricas de la iglesia. Bueno, segunda parte y ya sería tercera parte también. Bueno, muchas gracias. Que llenen las preguntas. Y que no se olvide, usted tiene que tomar su apunte, llenar las preguntas, porque después de que terminemos todo esto, le vamos a dar un examencito sencillo, a ver qué tal ha aprendido.